Bueno, yo creo que empezamos, ¿no? Buenas noches, ahora vamos a hablar de enfermedad diverticular. Divertículo. El divertículo es la protrusión sacular de la mucosa y submucosa a través de la pared muscular del colon. Ocurren en las áreas débiles de la pared intestinal donde penetran los vasos rectos. Aumenta la presión intraluminal y estas zonas son zonas de debilidad, por lo cual se protruye la mucosa y la submucosa. Habitualmente miden entre 5 a 10 milímetros de tamaño. La enfermedad diverticular o diverticulosis es la presencia de divertículos en la pared intestinal y estos son asintomáticos. ¿Ya? Entonces, la enfermedad diverticular es presencia de divertículos. Ahora, diverticulitis no es más que el proceso inflamatorio de los divertículos con o sin signos y síntomas localizados. ¿Ya? Y la diverticulitis complicada, ¿cuáles son las complicaciones? Son hemorragia, perforación, absceso, fístulas y obstrucción. Prevalencia de la enfermedad diverticular, menor a un 2% en menores de 30 años, en jóvenes, mayor del 40% en mayores de 60 años y el 66% en mayores de 85 años. ¿Ya? La diverticulitis aguda es la más frecuente complicación que puede ocurrir y se presenta entre el 15 y el 30% y requiere una intervención quirúrgica. ¿Ya? O sea, de la complicación de la diverticulitis aguda, que es la más frecuente complicación, entre el 15 y 30% requiere intervención quirúrgica. Hay una frecuencia similar de presentación entre hombres y mujeres. Otra cosa importante que no está aquí en la epidemiología es también ver que la diverticulosis es una de las condiciones más comunes en los países del occidente. ¿Qué quiere decir? En los países asiáticos, porque adoptan estilos de vida occidentales que aumentan las tasas de diverticulitis. En Asia la alimentación es rica en hidratos de carbono. ¿Ya? Este es un cuadro donde vemos diverticulosis o enfermedad diverticular, donde 3/4 permanecerán asintomáticos de todos los pacientes, 1/4 serán sintomáticos, 3/4 diverticulitis y 1/3 se va a complicar. Es un cuadro más que todo para demostrar cuánto por ciento se complica. Los factores asociados a esto es la baja ingesta de fibra. Esta baja ingesta de fibra va a progresar a un aumento de la presión intraluminal. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber eso? Porque la fibra, ¿qué es lo que hace? Es hacer que el bolo fecal se forme y sea más fácil para el intestino transportarlo. Entonces, como no hay fibra, hay un proceso, una disminución del tránsito y esto va a hacer que aumente la presión para poder expulsar las heces. También en la edad, cuando hay ausencia de actividad física y obesidad, también son factores predisponentes. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que haya mayor debilitación de las fibras de colágeno
y musculares del intestino, ¿no? Y también va a predisponer a que haya un aumento de la presión intraluminal y, como lo dijimos al inicio, esto va a hacer que haya una protrusión a nivel de las zonas más débiles, como son los vasos rectos. Aquí hay otro cuadro que más o menos explica: menor ingesta de fibra, altera el tiempo del tránsito gastrointestinal, aumenta la presión intraluminal, hay una herniación de la mucosa y la submucosa y forma un pseudodivertículo. Este se puede atascar con contenido intestinal en el cuello y producir la distensión del mismo, con proliferación de la flora bacteriana, reducción del flujo venoso y producir una isquemia, y puede pasar a un plastrón o perforación libre. Inflamación, microperforación, plastrón o perforación libre. ¿Ya? No sé si entienden o tienen alguna duda de este cuadro. Este cuadro es bien didáctico, como para que lo entiendan. ¿Ya? También hay divertículos verdaderos. Los divertículos verdaderos son herniaciones, pero no solamente de la mucosa y submucosa, sino de todas las capas del intestino. Pero estos divertículos verdaderos se presentan más que todo en el colon derecho y son congénitos, a diferencia de esta patología que estamos hablando ahorita. Aquí vamos a hablar de la diverticulitis aguda. Les voy a hablar un poco de la fisiopatología. Sé que no está aquí, pero en la diverticulitis aguda hay una obstrucción por un fecalito, que es esta parte de aquí, una obstrucción por un fecalito, o también puede ser por una semilla o alguna partícula de comida. Esta va a producir secreción de moco y va a haber un sobrecrecimiento bacteriano. Esta es la distensión y esta es la proliferación de la flora, ¿no? Y se puede perforar, ¿no? Produciendo un plastronamiento o perforación. Después vemos que la diverticulitis aguda puede ser complicada y no complicada. Este es otro cuadro que es bien didáctico. La no complicada van a haber alteraciones, se va a presentar con alteraciones de la grasa sigmoidea por continuidad de la inflamación, flegmones y plastrones diverticulares. El manejo de esto es médico. ¿Cómo se diagnostica esto? Con tomografía. Y la complicada te va a dar absceso pericólico, colección pélvica, colección intraperitoneal, perforación, estenosis, fístula, obstrucción intestinal, y estas son de manejo quirúrgico. ¿Ya? Todas las complicaciones de la diverticulitis son de manejo quirúrgico. Entonces vamos a hablar de las características clínicas de la no complicada. ¿Cómo se presenta? Malestar o disconfort abdominal en mi abdomen izquierdo. Va a haber un aumento de los flatos, anorexia, náuseas. Va a haber episodios alternantes entre estreñimientos y diarrea. Va a haber signos y síntomas indistinguibles de un síndrome de colon irritable que no está aquí. Y va a haber disminución del tamaño de las heces. ¿Por qué todo esto? Porque por el proceso inflamatorio, ayer o ahora, no me recuerdo si, no era con ustedes que conversaba, era con los internos. Todo proceso inflamatorio que se aproxima al músculo estriado te produce una contractura. Y todo proceso inflamatorio que está proximal al músculo liso te va a producir una parálisis, ¿no? Todo esto se produce por parálisis del intestino o disminución del movimiento, que se llama discinesia muscular, por el proceso inflamatorio. Por eso es esta sintomatología.
En la diverticulitis complicada va a haber dolor tipo cólico en el cuadrante de mi abdomen inferior izquierdo. Van a ver una masa palpable en fosa ilíaca izquierda o en hipogastrio puede estar. Va a haber signos de irritación peritoneal. Los signos de irritación peritoneal son contractura muscular, son dolor a la palpación profunda y el signo del rebote. Va a haber anorexia, náuseas y vómitos. Va a presentar fiebre y taquicardia, leucocitosis en el laboratorio, distensión abdominal o flatulencia que se exacerba al comer y alivia esta con el paso de gases y deposiciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué alivia? Porque va a disminuir la tensión y va a disminuir el contacto con el peritoneo. En un test de sangre oculta en heces va a salir positivo. El diagnóstico diferencial de la enfermedad diverticular se hace con neoplasias del intestino, enfermedad inflamatoria intestinal, apendicitis aguda, colitis isquémica, síndrome de colon irritable y enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Cómo se hace la evaluación imagenológica? Se hace mediante enema varitado, en los cuales en el enema varitado tiene ventajas y tiene desventajas. Las ventajas es que es de bajo costo, ¿no? Es accesible, ¿no? Y tiene capacidad de demostrar alteraciones en la mucosa con presencia de trayecto fistuloso. ¿Cuál es la desventaja? Es que exige una limpieza previa al intestino, provoca hipertensión endoluminal, es de baja sensibilidad para demostrar la extensión del proceso inflamatorio pericólico y como te puede producir una perforación, el vario te puede perforar y pasar a la cavidad abdominal y convertir en una peritonitis química que es peor, ¿no? La colonoscopía, que también posee las mismas limitaciones, ¿no? Si hay signos de inflamación y friabilidad del tejido, te puede producir una perforación, ¿no? Las rayos X de tórax y abdomen simple de pie, que se piden habitualmente, ¿no? No vas a encontrar hallazgos específicos, aunque en las radios X de tórax podés evidenciar neumoperitoneo en el 11% y se evidencia con aire subdiafragmático. En las rayos X de abdomen podés ver la dilatación del intestino delgado y grueso. Va a haber signos de obstrucción intestinal en la radiografía de abdomen, más que todo. Y en caso de que haya abscesos, va a haber opacidad de partes blandas. Otro estudio es la tomografía de abdomen, que es el gold estándar actualmente. Tiene alta sensibilidad, se hace en el diagnóstico de la diverticulitis aguda y esta sí te ayuda en la evaluación de la extensión del proceso inflamatorio peridiverticular y también de sus complicaciones, ¿no? Entonces, la tomografía de abdomen. Y de ahí pasamos a lo que es la clasificación de Hinchey. Esta clasificación se hace mediante tomografía. El Hinchey 1, absceso o flegmón pericólico. Hinchey 2, absceso pélvico, intraabdominal o retroperitoneal. Hinchey 3, peritonitis purulenta. Y Hinchey 4, peritonitis estercorácea o fecaloidea generalizada. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve esta clasificación de Hinchey? ¿Para qué nos sirve esta clasificación de Hinchey? Para esto, para el tratamiento. En la diverticulitis
depende de la evolución y la condición del paciente, ¿no? En la diverticulitis aguda no complicada se puede hacer un manejo ambulatorio y hospitalario. Siempre el paciente lo vamos a mantener en un inicio en ayuno y después le podemos progresar a dieta, pero hay que hacerle una dieta líquida sin astringente. ¿Qué quiere decir eso? Que no sea con residuos, que no tenga semillas y que no tenga residuos para que no produzca más inflamación. Los antibióticos se hacen de amplio espectro, tomando en cuenta que hay microperforaciones y hay que cubrir gran negativos y anaerobios y aerobios, ¿no? El seguimiento se hace para estos pacientes siempre posterior al estudio respectivo, que es la tomografía. Hay una discordancia entre el enema varitado y la colonoscopía. Algunos la siguen usando. Antes era el gol estándar, ¿no? Pero ahora ya hay otros tipos de diagnósticos que se pueden utilizar que son menos agresivos. En las enfermedades diverticulares complicadas, vamos a ver procesos crónicos como ser fístulas y estenosis. Y en los procesos agudos vamos a ver colecciones, abscesos y peritonitis. Entonces, también dependiendo de eso, se hace o tratamiento médico o tratamiento quirúrgico. En los procesos crónicos de fístulas y estenosis se maneja bajo antibióticos. El paciente puede ir a una cirugía programada y hacer una resección y anastomosis en primera instancia. O cuando hay colección, abscesos o peritonitis, se hace la resección, ostomía y después de 2-3 meses se hace la restitución del tránsito intestinal. En la Hinchey 1 y 2, el tratamiento, dependiendo de la localización, extensión y el estado clínico del paciente, ¿no? Hay que ver si da con el tratamiento vía oral, ambulatorio. Si no, eso se da cuando encontrás abscesos menores de 2 centímetros. En pacientes con abscesos entre 2 y 5 centímetros, sí o sí hay que internar y hacer antibióticos endovenosos. Y en pacientes con abscesos mayores a 5 centímetros, hay que hacer un drenaje, ya sea percutáneo o quirúrgico. El quirúrgico puede ser laparoscópico o abierto. Y si el drenaje fracasara, hay que hacer resección del defecto y anastomosis primaria dependiendo de las condiciones del paciente, si está en una buena condición o no. En el Hinchey 3 se hacían procedimientos en 3 tiempos. El primer procedimiento es la laparotomía, se hacía la limpieza, el drenaje y la colostomía proximal. En el segundo tiempo se hacía la resección y se mantenía la colostomía, y en el tercer tiempo el cierre del estómago. Después apareció un cirujano que hizo resecciones en 2 tiempos, ¿no? Y se vio que disminuía la mortalidad y la morbilidad en los pacientes, ¿no? Entonces, se fue evolucionando mejor en los tratamientos quirúrgicos. En el Hinchey 4, como es un paciente con peritonitis purulenta, el manejo es diferente. Hay que hacer un manejo hemodinámico, haciendo antibióticos de amplio espectro, reposición de líquidos y electrolitos, ¿no? Iban a tratamiento quirúrgico. Estos pacientes, como era una peritonitis fecaloidea generalizada por perforación, se dejaban abiertos para limpieza, ¿no? Y creo que eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta?
Ahorita les voy a pasar todas las clases. ¿Tienen alguna pregunta? ¿De verdad no tienen pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas noches. l- Respecto a la resección en 2 tiempos, ¿es el que se le deja un drenaje al paciente? ¿O estoy No, equivocado? no se deja drenaje, se deja colostomía. Ah, ya, doctor. Se deja una colostomía. No sé dónde guardo. Enfermedad, aquí creo. O no guardo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la otra clase que les pasé? Enfermedad articular, válvulas de obstrucción, colitis isquémica, ¿no? Y colitis ulcerosa, ¿no? Y Sí, enfermedad de sí, Crohn, del ¿no? primer parcial, sí. Todo eso le pasé a su WhatsApp. Sí, doctor, son los 4 ¿O ya últimos dieron temas. examen de eso? Sí, doctor, ya dimos examen de Crohn, de colitis ulcerosa y colitis isquémica. Entonces, ¿qué me corresponde darle? Válvulas de obstrucción, enfermedad diverticular, Estreñimiento crónico. estreñimiento crónico. ¿Y qué más? Traumatismo anorrecto. Ah, ya. Muy bien. A ver, entonces, no tomen en cuenta a ver, vólvulo, enfermedad diverticular, hay estreñimiento crónico y trauma. Traumas. Muy bien. Nos vemos mañana. ¿Qué fue eso? Se le escapó una foto a su compañera. Ya la borró. ¿Ya? Nos vemos. Doctor, ¿mañana Sí, vamos a señora. pasar clase o Doctor, directamente Examen mañana. el sábado va a ser el examen? ¿A qué hora va a ser? ¿Qué? ¿A qué hora va a ser? Mañana, a ver, a las 5 de la tarde, después de que pase práctica con sus compañeros, nos vemos en la U. Está bien, doctor. ¿Ya? Porque el sábado no voy a poder tomarle. Ya, doctor. Doctor, entonces los últimos 4 temas, ¿no? Para el examen de mañana. Sí, los últimos 4 temas. Son los Después su temas. otro examen, ¿cuándo es? A ver. Espérenme un ratito. Quiero ver. Esto me pasaron. Inicio del curso, segundo parcial es el 4. Mañana es 4, ¿no? Mañana segundo parcial, apertura del sistema MOJO el 7. Tercer parcial el 10. El 10 es jueves, ¿no? De la próxima semana. Sí, doctor. Jueves, ya. Cuarto parcial el 16. ¿Y 16 cuándo es de aquí? 10, 16 es miércoles. Fuimos recorriendo. Entonces me va a dar para pasarle, le puedo pasar 2 temas lunes. Son 2. No, 1, 1, 1. Ya de 3 el 10. 1, 2, 3. De 3 el 16. Y su examen final es el del 16 al 18 de febrero. El 21 de febrero es su examen final, es lunes. Ya, examen final lunes. Y hasta el 25 ya van a saber sus notas. Ya, vamos a cumplir con el cronograma. Listo, Doctor, entonces vayan mentalizándose. Pregunte, doctor, ¿quién iba a preguntar? sobre el examen práctico, dijo que Ajá. iba a haber un examen. Sí, le voy a tomar oral. Le voy a tomar
Esta otra semana pasamos una práctica más y le tomo la próxima semana. Ya, ¿Ya? doctor, gracias. O sea, de aquí a 2 semanas es su práctico. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Los mismos temas van a ser para el examen práctico o vamos a hacer un caso clínico? El examen práctico va a ser oral. Voy a ir viendo cómo les tomo examen práctico. No va a ser el mismo del año pasado o de este año, no sé cuándo vieron. No va a ser el mismo. Por si acaso no les voy a tomar lo mismo. Estudien. No se confundan con las preguntas. Me estoy tomando el trabajo de hacer de nuevo algunos temas y de formular las preguntas. Así que no se confíen. Estudien. ¿Ya? No lo vamos a hacer igual que el año pasado. O que este año, no sé cuándo fue. El año pasado fue. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra pregunta? El examen mañana recién lo voy a hacer. Mañana en la mañana. O en la tarde, no sé. Cuando tenga tiempo. ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, entonces, si no tienen, que tengan buenas noches. Un feliz viernes, chico. Buenas noches, doctor. Gracias. Chao.